podríamos continuar hablando de la eficacia de las vacunas, ya que estamos hablando de la vacunación. Y una de las preocupaciones de la población que estamos escuchando también con mucha frecuencia es las distintas tasas de eficacia y luego por qué en algunos países deciden o no utilizar una u otra, ¿no? Y yo creo que valdría la pena a lo mejor repasar un poco la importancia de la vacunación y las diferencias en el reporte de eficacia que hemos escuchado. No sé si alguien quiera tomar esto que es importante y que además también da confianza, digamos, a la población de vacunarse con cualquiera. ¿No es así? No sé, doctora Marinissen o alguien más quisiera hablar de esto. No sé si quisieran hablar sobre la eficacia en particular de las distintas vacunas o, doctor Rangel, como usted decía, a lo mejor los diferentes números que escuchamos Sí. de los distintos ensayos clínicos en los distintos países, ¿no? Que a veces crean dudas en la población, sobre todo en el tema de qué vacuna me va a tocar y por qué me va a tocar esta vacuna y por qué no me va a tocar la otra vacuna y en todo el tema de la comunicación al público al respecto. La verdad que es un tema muy amplio que se puede abordar desde lo científico, desde cómo se producen los ensayos clínicos, cómo se hacen en los distintos países, la importancia de hacerlos multicéntricos y de incluir distintas poblaciones, a después cómo se comunican y cómo se analizan esos resultados por cada autoridad regulatoria en cada país a donde se va a registrar la vacuna, y además cómo se le comunica esto a la gente, ¿no? En un ambiente a donde nos va a tocar los que nos va a tocar, básicamente, a donde todavía no tenemos la posibilidad de elegir el tipo de vacuna. Yo creo que es un tema súper amplio y quizá lo podemos ir tomando por pedacitos, ¿no? Me Sí, gustaría claro. recalcar esta última parte que dice la doctora María. Pues básicamente con estas nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías que estamos teniendo, realmente el seguimiento pues nos va a empezar a enseñar muchísimas cosas de 1, 2 dosis, 3 dosis, refuerzos, ¿no? Pero estamos en una coyuntura en la que no está en nuestras manos escoger cuál es la vacuna y entonces tal vez, a lo mejor es una mala palabra en efectividades, porque claramente es un desenlace importantísimo, claramente es algo que vamos a estar buscando, que vamos a estar desarrollando y que eventualmente vamos a conocer mucho mejor. En esta coyuntura, perdernos en esas efectividades cuando pues finalmente es la que llega al país, la que le corresponde a la población. Incluso esta semana vacunan a mi mamá, estoy muy emocionada, y le toca una delegación que le toca una vacuna y a otra delegación le toca otra, y entonces los suegros de mi hermano me están pidiendo que si el predial de mi mamá para ir a la delegación que le toca tal o cual vacuna. No, o sea, no nos podemos perder en eso, nos tenemos que entender que la vacunación de la mayoría va a tener el mejor efecto que las efectividades con las que pudiéramos estar maniobrando ahorita de cada uno de los productos. Sí, totalmente de acuerdo, y a eso realmente quería apuntar. Por supuesto, podemos seguir la tablita de las vacunas y ver las que tienen 90%, 95%, 70%, 79%, depende de dónde se hizo el ensayo, pero creo que a lo mejor para el público en general, como decía la doctora Huerta, puede ser un tema confuso, genera mucha confusión, seguramente han escuchado todos de sus padres o de la gente mayor de la familia, nosotros no, porque somos todos muy jóvenes, ¿no es cierto? Pero de la gente mayor de la familia, que dicen, bueno, si la vacuna tiene 50% de efectividad, ¿para qué me tengo que vacunar? Es lo mismo que nada. Entonces se crea mucha confusión y creo que es importante que todos nosotros en el medio de los distintos lugares que ocupamos en el sistema de salud, recalquemos eso, ¿no? La importancia comunitaria que tiene vacunarnos, no solamente a nuestra salud personal, sino la importancia de vacunarnos cuanto antes con la vacuna que nos toque en el país en el que estamos y tratar de evitar que se siga propagando el virus, que se pierdan más vidas innecesariamente y sobre todo que podamos vacunarnos rápidamente para evitar la emergencia de las nuevas variantes, ¿no? Que ahí sí, bueno, no sabemos con qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, cuanto antes nos vacunemos
y sabiendo que las vacunas por ahora son efectivas contra la mayoría de las variantes que conocemos, estamos ayudando a parar la propagación del virus. Así Creo es, que creo que es sí, en la importante. sesión Creo que anterior hace había mute. dicho que la mejor vacuna era la que te tocaba, ¿no? Y considerando eso, creo que ahorita sería perfectamente oportuno que Lite, siendo el otro oftalmólogo del grupo, porque de verdad es extrañísimo que los oftalmólogos no estemos en los grupos de riesgo que supuestamente se han nominado, siendo que somos probablemente junto con los dentistas y quizás los otorrinos los que más cerca estamos de la cara de los pacientes, ¿no? Y Lite, que ha sido muy humilde en lo que dice, pero es una personalidad extraordinaria en muchos medios, aparte de ser un gran amigo, y por eso le estoy dando aquí su shampoo de cariño. En la Academia Americana de Oftalmología tiene un puesto muy alto, lo mismo que en la Panamericana y en varios de los foros. Lite, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la posición de estos organismos con respecto a oftalmología y el uso de vacunas y medidas preventivas, ¿no? Bueno, te puedo hablar sobre la experiencia nuestra acá en Costa Rica. Y en Costa Rica los oftalmólogos son considerados realmente no tan médicos, aunque el primer médico que murió en el mundo fue oftalmólogo por el COVID. Y yo creo que todo el mundo piensa que como nosotros los oftalmólogos no estamos en urgencias viendo los pacientes, no estamos expuestos. Pero el asunto es que el problema es que todos los pacientes potencialmente pueden tener COVID cuando llegan a tu consultorio, porque nadie viene con un letrero diciendo yo tengo COVID, no tengo COVID. No estamos haciendo pruebas a todos los pacientes antes de que ingresen a nuestra consulta. Entonces nos estamos exponiendo peligrosamente a pacientes que potencialmente tengan COVID. Y eso me recuerda cuando yo me entrené por ahí de los 90s y varios de ustedes mencionaron que tienen maestrías en VIH, y yo me acuerdo cuando era interno, pues eran precauciones universales. Igual, se asumía que todos potencialmente podían estar infectados. Igual acá, lo que yo hago con todos mis pacientes, igual, potencialmente todos pueden tener COVID. Entonces, me parece inaudito que las autoridades consideren que nosotros los oftalmólogos no estamos en la primera línea. Ahora yo hago una pregunta, una contrapregunta a eso, y aclaro antes de que sigamos hablando que no estoy participando en la tertulia en mi capacidad en mi capacidad oficial, ¿no? Sino como profesional, como cualquiera. Las preguntas y las opiniones son individuales, pero en un ambiente, doctor Wu, van colegas, en el que hay tan poca vacuna, o sea, porque en general se dice que los grupos de riesgo, los profesionales de cuidados de salud son los que van a tener prioridad. Ahora, en un ambiente en el que hay muy poca vacuna, todavía queda la dramática tarea de hacer una priorización dentro de ese grupo, y ahí creo que es a donde viene que se ha decidido priorizar al personal de salud que está tratando directamente con pacientes de COVID. Estoy de acuerdo, como dice el doctor Wu, que si uno está en el hospital y están llegando pacientes, pues uno está más expuesto que otros, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes como infectólogos o oftalmólogos esta priorización dentro del grupo del personal de salud? Yo estoy de acuerdo. Y te levantó la mano. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que sí, inicialmente, sí, los que están en las UCIs, los que están en urgencias, definitivamente denle todas las vacunas. Pero digamos por lo que está sucediendo en mi país, por ejemplo. Entonces han priorizado todo eso, pero ya han vacunado, digamos, a oficinistas, gente administrativa que está haciendo trabajo virtual, y a mí no me han vacunado. Claro. Sí, ahí es donde yo pego el grito al cielo, ¿no? Exacto, por ejemplo, esta parte de sector salud y sector privado, ¿no? En México, la verdad es que no conozco los sectores de algunos otros países de Latinoamérica, pero en México el sector privado también tiene una carga muy importante de atención de COVID y en terapias intensivas y en primera línea, que tampoco fueron los primeros, ¿no? O sea, todavía vemos muchos médicos. Yo soy infectóloga, el 100% de mis consultas ahorita presenciales son prácticamente COVID,
y tampoco tenemos como un plan de vacunación a los privados. Y lo que sí está pasando, por ejemplo, y no sé si en sus países, es que ya están vacunando a quienes se van a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, esta priorización suena realmente muy dispar, porque, ok, yo entiendo que el deporte, la carga económica, todo este movimiento global, cómo vamos a activar las economías, me queda clarísimo que son momentos de reactivación, pero creo que tienes que terminar con tus prioridades, ¿no? Antes de otras, ¿no? Entonces, son este doble discurso de los que están manejando, pero los que van a reactivar algunas otras regiones de los países, ¿no? Entonces, podríamos discutir políticamente de esto en muchos sentidos, pero yo sí creo que aunque no estemos en primera línea los médicos que no estamos en las UCIs, sí somos los siguientes en riesgo, ¿no? Entonces, son este tipo de discusiones la que podría abrir este tipo de debate. Si no, pues hay que correr los 100 metros a ver si nos vacunan antes de que vayamos a las Olimpiadas, ¿no? Pero ahora sí, con el pelo cano y con la panza, no creo que vamos a llegar, bueno, por lo menos yo no voy a llegar muy lejos, ¿no? Pero fíjate que tiene otras ramificaciones y lo que decía Lite es no solo el hecho de que obviamente nos pongamos en riesgo, y yo puedo hablar en el IMO donde estoy, gracias a Dios hemos tenido pocos casos, pero ya ha habido varios de los residentes, algunos de los médicos de base que han tenido, porque claro, como dice Lite, no llegan con el letrero de tengo COVID o no tengo COVID, pero la consecuencia más grande, estaba leyendo justo antes de conectarnos el reporte del American College of Surgeons de una conferencia que tuvieron la semana pasada, y se calcula, o ellos calculaban, que para Estados Unidos el hecho de que hayamos suspendido cirugías o las hayamos retrasado, en Estados Unidos el impacto ha sido 1.7 millones de cirugías que no se han hecho, y muchas de ellas que deberían ser consideradas de urgencia, como vitrectomías, reparaciones, porque el mismo paciente no quiere ir. Entonces, el impacto que tiene en calidad de vida, en lo económico, porque pues podemos pensar si casi 2 millones de cirugías a cualquier número que le quieran calcular, pues lo que eso tiene de impacto. Incluso una muy amiga que trabaja en un hospital pediátrico en Miami comentaba a mediados del año pasado que a ese hospital en concreto las pérdidas acumuladas eran de $30 millones mensuales por la diferencia de carga que había, ¿no? Entonces puede tener otras consecuencias que a veces nuestros gobiernos piensan que son Madre Teresa de Calcuta y nos están haciendo el favor, cuando es al contrario, nosotros somos los que debemos de hacerles el favor, ¿no? Pero bueno, ya estamos entrando en honduras políticas y me gustaría tratar, porque mucho del tema siempre empieza uno así, como ven, se prende uno y quisiera hablar mucho.